Buenas, buenas. Muy buenas. Vamos a ver la parte 2 de la clase con, de la clase relacionada con el sistema cardiovascular. He querido iniciar esta clase por un elemento muy importante que está dentro del corazón, que es el esqueleto cardíaco. Como ustedes observan, el esqueleto cardíaco está formado por tejido conectivo denso y regular y es el soporte para las válvulas mayores, que son estos anillos grandes, para la válvula aórtica y para la válvula pulmonar, los anillos fibrosos y además el septum, la parte superior del septum membranoso de o interventricular. El esqueleto cardíaco es importante por varias cosas. Una de estas es que nosotros podemos ver que el esqueleto cardíaco nos va a separar completamente los atrios de los ventrículos. Aquí de una u otra manera hemos quitado los atrios y observamos lo que queda debajo de ellas, que son la válvula bicúspide, la válvula tricúspide, la- las otras válvulas aórticas y la válvula pulmonar, que la vemos en esta parte. Todo este componente de tejido conectivo está separando el músculo ventricular de los músculos auriculares. Esto quiere decir que hay una impermeabilización eléctrica completa entre los atrios y los ventrículos. Las fibras musculares de contracción mecánica de los atrios no pueden tocar las fibras de conducción, no pueden tocar las fibras de contracción mecánica de los ventrículos. Solamente hay un sitio por donde puede pasar esto, y es por un pequeño agujero que está separando toda esta superficie de aislamiento y que deja pasar el haz de His. Se llama el agujero aurículo ventricular o atrioventricular. Entonces, miremos algunos de los componentes del esqueleto cardíaco. El esqueleto cardíaco que está acá en azul, más el tejido conectivo que está separando el músculo ventricular completamente. Vemos que está formado entonces por los anillos fibrosos de las válvulas mayores. Las válvulas mayores son las más grandes, son la válvula tricúspide y la válvula bicúspide o mitral. Y vemos que la arteria aorta se encuentra entre estas dos válvulas y ella se encuentra algo llamado el trígono fibroso. El trígono fibroso, hay dos, sería el trígono fibroso derecho. Y al mirar nosotros que es la unión de las válvulas mayores con la aorta, vemos que más o menos hacia el lado de la tricúspide hay un agujero. Ese agujero es el único lugar por donde podemos pasar al ventrículo. ¿Y quién lo hace? El nodo AB, el haz de His, se mete por ese agujerito. No podemos permitir, vuelvo y repito, que las aurículas, el músculo de las aurículas toque el músculo de los ventrículos. Esa información solo y solo sí puede pasar por este agujero o por este foramen atrioventricular. Hacia la parte izquierda nosotros que entre la aorta y la válvula mitral y el anillo fibroso se encuentra el trígono fibroso izquierdo.
y los anillos fibrosos de la aorta y los anillos fibrosos de la arteria pulmonar. La parte fibrosa del tabique interventricular quedará abajo, no la vemos acá. Y de esta manera podemos especificar que el corazón tiene un esqueleto que se llama el esqueleto cardíaco, que permite separar los atrios de los ventrículos completamente y distribuir la energía por el sistema de conducción. Entonces, que por ese sistema de conducción nosotros vamos a llegar hasta el endocardio, que se conoce como fibras de Purkinje, pero según la nomenclatura internacional serían fibras de conducción subendocárdica. Acuérdense que estas fibras de conducción subendocárdica llevan la corriente eléctrica por sus membranas y al llegar al endocardio en esos puntos tocan las fibras de contracción mecánica y las fibras de contracción mecánicas que presentan uniones de intersticio, o sea, huequitos entre ellas, uniones comunicantes, hacen que se expanda rápidamente la orden de despolarización y todas las fibras mecánicas se vayan a contraer a la vez. Acordémonos siempre que del endocardio al epicardio sucede la despolarización y la repolarización sucede del epicardio hacia el endocardio. Esto tiene que ver mucho con la detección de problemas en el electrocardiograma, ya que si hay fibras isquémicas o carentes de oxígeno, esto se va a ver reflejado en el trazo electrocardiográfico y nos va a ubicar en qué parte de eso va a ser. Entonces, en resumen, el esqueleto cardíaco tiene los 4 anillos valvulares, el trígono fibroso izquierdo, el trígono fibroso derecho y el foramen atrioventricular por donde pasa el sistema de conducción. Vamos a entrar nosotros a ver algo relacionado con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, la sangre que sale del corazón, sabemos que más o menos entre un 55 y 60% de la sangre sale por medio de la sístole, que esto se llama la fracción de eyección. Eso es normal, el corazón no bota toda la sangre, generando las diferentes presiones que ustedes ven en fisiología. Pero al final, el árbol vascular va a llevar la sangre hasta esto. Se llaman los capilares. Generalmente los capilares nacen de una arteriola, de una metaarteriola, y de ahí nace el lecho capilar. La mitad del lecho capilar tiene oxígeno o es arterial, y la otra mitad, por no presentar ya oxígeno, ya que lo ha soltado a los tejidos en esta parte, y hacia la matriz extracelular y la sustancia fundamental para el transporte de agua y el transporte de nutrientes, los capilares reciben aquí CO2 y desechos y se vuelven capilares venosos. Finalmente, ellos van a drenar hacia las venas, que llaman las vénulas postcapilares, que son las homónimas de las arteriolas. ¿Sí? Entonces, revisando esto, podemos entrar nosotros al sistema, o sea, ya habiendo visto la mayoría de lo que es el sistema cardíaco, el corazón y sus partes, entonces vamos a entrar a ver lo que se relaciona con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tenemos nosotros las arterias, son las arterias más grandes que salen del corazón, se llaman las arterias elásticas. Son la aorta ascendente, el arco de la aorta descendente, las arterias subclavias, el tronco brachiocefálico, las arterias ilíacas y otras ramas que son de gran calibre. Se caracterizan porque en su pared, el 90% de su pared está hecha de material elástico, llamado membranas elásticas, fenestradas, compuestas por gran cantidad de elastina, proteína que le permite a estas arterias elásticas aumentar su diámetro cuando ocurre la sístole. Si usted toca la arteria radial en la parte entre el cubital y el tendón que llega del palmar largo, se dará cuenta que cuando la arteria radial pulsa, ahí sucede la sístole. O sea, siempre que hay una sístole, todas las arterias
más las elásticas, que son esas primeras que estamos viendo, que las musculares saltan o aumentan su diámetro produciendo el pulso. Las arterias elásticas tienen más capacidad de aumentar su diámetro debido a su naturaleza elástica, como ya lo hemos dicho. Entonces aquí podemos ver las arterias elásticas, todo esto que está acá, incluyendo las carótidas internas y externas, la carótida primitiva, hasta la arteria axilar y la arteria braquial ya empiezan a ser arterias no elásticas, sino se consideran como arterias musculares. Es bien sabido que cualquier herida en estos sitios que vaya a dañar la aorta o las subclavias o la gravedad de una herida que vaya a dañar acá esta parte causa la muerte instantáneamente, prácticamente por un hemotórax, quiere decir salida de sangre hacia el mediastino, ocluyendo los pulmones y ocluyendo todo y causando la muerte rápidamente por anemia aguda, más que todo por extravasación de la sangre. La primera arteria que nosotros vemos es la arteria aorta. Entonces, la arteria aorta está formada por una capa íntima que tiene el endotelio, que tiene el subendotelio, tiene la lámina elástica externa, tiene la capa media, que tiene la lámina elástica, interna en este lado, ¿sí? Tiene la lámina elástica externa en esta otra parte y tiene la adventicia. La arteria se caracteriza por tener una gran cantidad de membranas elásticas fenestradas en la capa media, en un número que oscila entre 40 y entre 70. Es bueno recordar y ver cómo están conformados estos vasos, estas arterias, por una gran cantidad de capas. Nosotros, yendo de adentro hacia afuera, vemos que aquí está la sangre, están los eritrocitos y los leucocitos y el plasma, en contacto con la primera capa, que es el endotelio. El endotelio está formado por células planas de 25 por 50 micras, muy anchas, unidas por uniones ocluyentes o por uniones o por fascias adherentes, de acuerdo a donde se encuentre este endotelio, ¿sí? El endotelio tiene su membrana basal y tiene entonces su membrana elástica fenestrada. Entonces, el endotelio y la membrana basal es característica porque es un epitelio plano simple. La membrana elástica interna, hecha de membranas elásticas, hecha de fibras elásticas, fibrilinas, etc. Entonces podemos decir que el endotelio, la membrana basal, el subendotelio y la membrana elástica o la membrana limitante elástica interna forman la íntima de las arterias elásticas. Luego viene la capa media formada por, ya lo vimos, membranas elásticas fenestradas, quiere decir que tienen huecos, porque fenestre es ventana en francés, que le decimos tienen poros, tienen huecos, tienen aberturas, que permiten que la sangre luminal recién salida y oxigenada de los pulmones, cuando llega a estas arterias elásticas grandes, se puede meter por el endotelio, por la membrana elástica interna o lámina elástica interna y nutrir todo hasta la mitad de la arteria. La otra mitad es nutrida por los vasos vasorum que están en la adventicia. Entonces ellos aportan ese oxígeno porque no alcanza para todo lo desancho que es la arteria, como en este caso la arteria aorta. Luego viene la membrana limitante, la lámina limitante externa o membrana limitante externa fenestrada, también ahí vemos los agujeritos. Y posteriormente vendría la capa adventicia. Entonces, la capa adventicia, la membrana elástica externa, la capa media, la membrana elástica interna, entre esas dos membranas elásticas o láminas elásticas está la capa media, la membrana basal del epitelio, las células endoteliales formando un tapete de células muy planas y anchas en la parte interior que tienen contacto con la sangre. La capa íntima se llama el endotelio. La lámina limitante interna
perdón, a la membrana basal y a la lámina limitante interna. Esas tres cosas es la capa íntima. La capa media estaría entre la lámina limitante interna, lo que tenga acá, que si es músculo, es arteria muscular, son fibras elásticas o membranas elásticas, es arteria elástica, y la lámina elástica externa. Podemos ver acá la adventicia. Eso correspondería entonces a lo que forma las arterias elásticas. Podremos hablar algo sobre cuestiones importantes que hay en estas capas. Primero, elementos vivos. Elementos vivos son las células, entonces tendríamos nosotros las células que fluyen por dentro de los vasos, pues no pertenecen al vaso, sino a su contenido, sino tenemos nosotros en la capa íntima las células endoteliales. El endotelio, considerado como un órgano de unos 2.5 a 3 kilogramos de peso, disperso por todos los vasos sanguíneos del organismo. Les recuerdo que hay más de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos eh, a lo largo y ancho de todo nuestro organismo, distribuyendo los nutrientes y el oxígeno y transportando diferentes sustancias, como son las funciones de la sangre. El endotelio se encuentra en contacto íntimo con esta sangre y es muy importante desde el punto de vista fisiológico. Sabemos que el endotelio produce óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, que produce endotelinas, que son sustancias vasoconstrictoras, que producen prostaglandinas. Los endotelios tienen selectinas en sus superficies y los endotelios en este caso se caracterizan o todos los endotelios van a tener dentro de ellos lo que se llaman los cuerpos de Welber-Palade. Welber-Palade descubre estos cuerpos y en el interior de ellos se encuentra el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un transportador del factor 7 de la coagulación y actúa también en la efectividad que tenga este factor 7 en la cascada de la coagulación. Por lo tanto, la deficiencia del factor de von Willebrand va a formar entonces la enfermedad de von Willebrand, que se caracteriza por ser leve, moderada y severa, y consiste en que en esa acción de la cascada de la coagulación, el factor 8 no puede intervenir adecuadamente y hay un sangrado. El sangrado puede ser leve, moderado y severo, como lo es afortunadamente solo un 5% de la enfermedad es severa y un 80% es leve, dejando un 15% para la parte moderada, la enfermedad de von Willebrand. Es importante que la tengan en cuenta porque no es una hemofilia, pero es semejante a una hemofilia, ¿sí? La hemofilia es una enfermedad que la tienen las mujeres y la transmiten a los hombres. No hay mujeres hemofílicas, porque si no, con la primera menstruación podrían morir. Las arterias musculares se caracterizan porque también tienen un endotelio, tienen un subendotelio, pero la lámina limitante interna es muy notoria. Las arterias musculares en su capa media presentan más gran cantidad de músculo liso que ya obedece al sistema nervioso autónomo para contraerse o para dilatarse, pero igualmente siguen presentando membranas elásticas fenestradas. Que vemos la arteria muscular, entonces tiene sus glóbulos rojos en el interior, o sea, el fluido sanguíneo, el endotelio, aquí observamos el subendotelio, que también tiene fibras musculares lisas, igual que en las arterias elásticas, y es de tejido conectivo lazo, y es muy prominente, como ustedes lo ven aquí, la membrana elástica o la lámina elástica interna. Es más notoria en las arterias musculares que en las arterias elásticas. En la parte media tenemos nosotros que predominan unas capas de fibras musculares lisas. Vemos los núcleos de las fibras musculares lisas. Y la última capa de la capa media es la membrana elástica externa. No la vemos bien acá. En esa, entre la lámina limitante externa y la lámina limitante externa, entonces se encuentra la capa media.
Acá esta capa media, vuelvo y repito, ya es tocada por nervios simpáticos y parasimpáticos para que la arteria se contraiga o se dilate y de esta manera regular la presión arterial. En la capa adventicia encontramos nosotros que podemos ya ver los nervios periféricos o podemos ver los vasos vasorum, vemos acá, que van a alimentar la parte media de la arteria, ya que decíamos que la otra parte media que está hacia la luz se alimenta directamente por el oxígeno luminal. Posteriormente nosotros las arterias van disminuyendo de diámetro y llegamos a unas arterias muy pequeñas. Por debajo de las 100 micras reciben el nombre de arteriolas. Las arteriolas son pues mucho más numerosísimas que las arterias, porque de una sola arteria aparecen cientos de ellas, ya que se van ramificando, ramificando. Las arteriolas de 100 micras, generalmente las más grandes, algunos libros hablan de 150 o 200 micras, dejemos 100 micras para nosotros, tienen en su interior endotelio, tienen su endotelio y las arteriolas más grandes pueden presentar todavía la lámina elástica externa. Tienen de 2 a 8 capas musculares, siendo de pequeñas a más grandes. Y podemos decir que son arterias musculares pequeñas. Aquí tenemos una arteriola grande, aquí tenemos unas arteriolas más pequeñas. Tenemos una arteriola en corte longitudinal y oblicuo con su endotelio en su interior, etcétera. Las arteriolas tienen una gran importancia, que es donde hay más terminaciones nerviosas y son las que en un momento dado pueden recibir más información para hacer vasoconstricción, o sea, cerrarse, y así aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces el corazón tiene que aumentar el inotropismo para vencer esta resistencia, ya que el área de la circunferencia de las arteriolas, al volverse más pequeñas, aumenta la resistencia. Entonces el corazón tiene que trabajar más para mantener. Si queremos nosotros darle un descanso a este corazón, debemos utilizar vasodilatadores como el amilodipino y el verapamilo y otras sustancias que hacen que estas arterias se abran. Al abrirse en estas arterias, entonces la sangre queda menos apretada, disminuye entonces la tensión arterial. Recuerden que la tensión es la fuerza que se hace sobre la pared de la arteriola y la presión es la que va acá. La tensión es la fuerza que hace la presión y la presión es la fuerza que hace hacia allá. Eso nos explica la ley de acción y reacción de Newton, que nos habla que si nosotros nos paramos en una pared en patines y empujamos la pared, salimos disparados hacia la parte posterior. Las arteriolas siguen disminuyendo en capas y pueden llegar hasta una medida de unas 40 micras, 30 micras. Esos valores no están muy estipulados. Generalmente acompañando a las arteriolas vemos nosotros que hay su homónima, una vénula, y muchas veces puede haber un nervio periférico. Después de las arteriolas, como lo estamos observando acá, nosotros vemos que las arteriolas salen las metaarteriolas y las metaarteriolas se empiezan a dividir. Ya las metaarteriolas no presentan una continuidad en el músculo liso, sino que presentan el músculo liso en ciertos trayectos y luego desaparece el músculo liso y luego aparecen otros trayectos. Esos lugares de entrada se conocen entonces como esfínteres precapilares o metaarteriolas. Son lugares muy claves también para el control de la presión arterial, ya que al cerrarse en estos esfínteres, la sangre no fluye por los lechos capilares. Los capilares es lo que continúa después de las metaarteriolas. Y las metaarteriolas es lo que queda después de las arteriolas. Si nosotros nos damos cuenta, entonces tenemos la arteriola, la arteria, la arteriola. Vemos nosotros, aquí estarían las metaarteriolas. Y luego vemos nosotros la red de capilares. En color rojo son capilares que llevan oxígeno y nutrientes. Son capilares arteriales. Generalmente, la presión del corazón permite que llegue una buena presión hidrostática a estos capilares para que ellos dejen salir su contenido por esta alta presión, fenómeno conocido como perfusión. Una vez esos capilares han perfundido, siguen con los capilares venosos. Y los capilares venosos entonces se reúnen en lo que tenemos nosotros la vénula postcapilar, que no tiene músculo liso. Tanto los capilares como estas vénulas
tienen pues, su membrana basal encima del endotelio y tienen unas células conocidas como los pericitos. En esta gráfica podemos observar nosotros cómo la arteriola está rodeada por su capa de músculo liso totalmente. De la arteriola salen las metaarteriolas, entonces las metaarteriolas ya se rodean solamente por anillos, como acá y en esta parte, anillos o esfínteres, por eso se llaman esfínteres precapilares, y una vez estos esfínteres están acá, empiezan los capilares, como lo vemos nosotros acá. Los capilares son bastante delgados, más o menos entre 15 y unas 8 micras, 8 a 15 micras, algunos pueden tener 20, algunos pueden, como los sinusoides, que son tipo 3, pueden llegar a tener 50 micras. Y los esfínteres precapilares me van a permitir que haya paso de la sangre, pues si están relajados, la sangre pasa, se sienten las manos calientes cuando pasa la sangre por toda la piel. Pero si los esfínteres se cierran, entonces no fluye la sangre por los capilares, se siente la palma de las manos frías, las manos muy frías. Nos está diciendo a nosotros que no hay circulación capilar en ese momento por X o Y motivo, que se han cerrado los esfínteres precapilares. Esto lo hace el sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático, depende del lugar que se tenga que perfundir. Cuando se cierran los esfínteres precapilares, pues la sangre no puede fluir. Entonces la sangre de la arteriola, al no poder salir por acá, aumenta la presión y abre unos vasos que generalmente responden a la presión y que están cerrados, que son las anastomosis arteriovenosas. Entonces la sangre pasa a derecha de la arteriola a la vénula o a la vena, pasa a derecha, sin pasar por el territorio capilar. En resumen, si usted tiene las manos frías, quiere decir que su sangre está pasando son por las anastomosis arteriovenosas y no está pasando por los cientos de capilares que la mantendrían más caliente la superficie de la piel. Eso sería una explicación. Sabemos que cuando hay pérdida de sangre, la sangre de la piel se desplaza hacia la parte central, hacia la circulación central, que es pulmón, corazón y cerebro, para mantener vivos estos órganos. Hay palidez en estas circunstancias, etc. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los capilares y las vénulas en su superficie tienen una célula llamada los pericitos. Los pericitos tienen ramificaciones primarias y tienen ramificaciones secundarias. Están posadas sobre la membrana basal del capilar. Más abajo pues están las células endoteliales. Los pericitos hacen de capa media, de capa muscular para capilares y vénulas, y además tienen comunicación, uniones comunicantes con las células endoteliales de los capilares. Los pericitos están hechos de filamentos intermedios de desmina o bimentina, y generalmente esas uniones comunicantes pueden hacer que proliferen las células endoteliales o que aparezcan, se den señales para que estos capilares crezcan de tamaño o para que se forme neovascularización. Los pericitos se convierten en células musculares lisas y de un capilar podemos tener una arteriola. Luego de una arteriola podemos tener una arteria. Este fenómeno lo vemos sobre todo en el crecimiento de tumores, que al examinarlo nos damos cuenta que tienen sus propios vasos sanguíneos de irrigación. Ese crecimiento es dado por los pericitos, que son las células exclusivas, vuelvo y repito, de los capilares y de las vénulas postcapilares. Aquí observamos nosotros los capilares. Entonces los capilares podemos nosotros eh, mirarlos como prácticamente les cabe un glóbulo rojo, las células planas, la membrana basal. Generalmente están formadas por unas 2 o 3 células planas que se unen para formar el cilindro o la circunferencia por donde van a pasar la sangre. Inicialmente en su formación los capilares son totalmente macizos. Luego por apoptosis las células centrales mueren y queda entonces el cilindro para permitir que pase el fluido sanguíneo. Los capilares pueden ser de varios tipos, entonces podemos clasificar en capilares tipo 1, 2 y 3. En capilares tipo 1 los encontramos acá en la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso. El sistema nervioso, el tejido nervioso presenta unos capilares especiales que llaman capilares continuos o capilares tipo 1.
Estos capilares son tocados por los pies de los astrocitos, como ustedes se acordarán. Y estos capilares tipo 1 tienen uniones ocluyentes, poca pinocitosis y bastantes transportadores de sustancias como aminoácidos, como glucosa. El oxígeno difunde fácilmente por sus membranas, pero al llamarse continuos o capilares tipo 1 nos dice que son los capilares más sellados que hay, que no dejan salir su contenido fácilmente y de esta manera pues protegen el tejido nervioso en este caso, que son los que más contribuyen a la formación de la barrera hematoencefálica. Este concepto de barrera hematoencefálica hay que leerlo, hay que recordarlo porque es muy importante en la parte clínica, en la administración de antibióticos, en procesos inflamatorios, meningitis, etcétera. El segundo tipo de capilar que existe, bueno, el capilar tipo 1, además de encontrarse en la barrera hematoencefálica, el capilar tipo 1 se encuentra en el tejido conectivo y en los músculos, o sea, en el músculo liso, en el músculo cardíaco y en el músculo estriado esquelético. Son los sitios de más, la dermis de la piel, estábamos hablando de tejido conectivo laxo también. Los capilares tipo 2 o capilares fenestrados se llaman así porque tienen fenestras o tienen poros. Fenestras, acuérdense, ventanas en francés, tienen ventanas o poros que los pueden comunicar más fácilmente, por lo cual su contenido puede salir más rápidamente o pueden adquirir del medio externo rápidamente, entren sustancias o materias primas. Por eso se encuentran en las glándulas endocrinas para fabricación de hormonas, se encuentran en el sistema digestivo. En estas dos partes que nombré tienen unos diafragmas cubriendo los poros que se llaman ultradiafragmas del orden de 40, 60 nanómetros, muy delgados. Pero existe un capilar fenestrado tipo 2 que va a ser el capilar del riñón. Entonces, los capilares fenestrados del glomérulo renal son de estos tipo 2. Tienen poros, pero los poros no tienen diafragma. Podemos decir en resumen que existen capilares tipo 2, existen dos capilares tipo 2 con diafragma y capilares tipo 2 sin diafragma. Lo mismo que decir capilares fenestrados con diafragma y fenestrados sin diafragma. Vuelvo y repito, en el sistema digestivo y en las glándulas endocrinas y exocrinas encontramos gran tipo de esos capilares. Y la tercera división de los capilares las tenemos nosotros en los capilares llamados sinusoides. Estos prácticamente no tienen lámina basal o es muy discontinua. Las células endoteliales tienen aberturas, tienen además numerosos poros. Y esto quiere decir que al contrario del capilar continuo, forma la barrera hematoencefálica y que es sellado prácticamente para no dejar salir su contenido, el sinusoide es lo contrario. Deja salir su contenido rápidamente porque necesita un intercambio con las células y órganos que están vecinos. Entonces, este lo tenemos nosotros en el hígado. ¿Sí? Tenemos en el hígado los sinusoides hepáticos, en el vaso los senos medulares, en la médula ósea, los sinusoides de la médula ósea, y en el vaso. En el vaso entonces lo tenemos como los sinusoides esplénicos. Los sinusoides son mucho más grandes que los capilares, llegando a tener diámetros entre 40 y 50 micras de diámetro y se encuentran en los sitios anteriormente descritos. Nosotros sabemos que las arteriolas, después de hacer esta división en capilares, los capilares es el único sitio por donde salen nutrientes, oxígeno y por donde ingresa CO2 y desechos a el árbol vascular. En la parte verdaderamente funcional, el resto que nosotros encontramos es un sistema de conducción desde el corazón por las arterias elásticas y musculares hasta las arteriolas. Luego vienen los capilares que hacen toda esta alimentación y nutrición y recolección de desechos. Y luego seguimos a las vénulas. Las vénulas son como los homónimas de las arteriolas. Las vénulas postcapilares generalmente tienen pericitos y tienen una función muy importante, que las vénulas
responden a los mastocitos, a los factores vasoactivos como la histamina y la heparina, que estas vénulas se abren y dejan salir su contenido líquido, causando edema en los tejidos, que es de mucha importancia en el proceso inflamatorio. Cuando hay trauma, generalmente el órgano no se puede volver a mover, entonces forma un gran edema por la acción anteriormente nombrada de la histamina y de la heparina y de esta extravasación. Esas, podemos decir que esas sustancias se llaman sustancias vasoactivas porque tienen su acción en estos vasos, permitiendo la extravasación. Si seguimos hacia las venas son muy parecidas entre sí. Pues tenemos las venas pequeñas, las venas medianas, las venas grandes. Las venas, diferenciándolas un poco en términos generales, tienen una capa muscular más pequeña, tienen endotelio y subendotelio, pero no se pueden nutrir de la sangre de la luz, ya que no tiene oxígeno o tiene muy poco. Entonces tienen una adventicia grande y presentan abundantes vasos vasorum. Vemos venas tan grandes como la vena cava. Observen ustedes el endotelio, el subendotelio. Las membranas elásticas no son muy notorias. Las venas son vasos de baja presión. ¿Eso qué quiere decir? Las presiones son muy bajas, son vasos de capacitancia que eh, mantienen gran cantidad de la sangre a baja presión. El 75% de la sangre está en las venas, el 25% está en las arterias y creo que un 5% está en los capilares, o 5 a 10%. Las venas tienen algo muy importante que las diferencia. Como nosotros tenemos la posición bípeda, entonces las venas de las piernas pues van contra la gravedad, lo mismo que estas venas de acá. Estas venas han desarrollado válvulas, como lo vemos acá, de la íntima, así como la aorta y la pulmonar. Aparecen unas hojas o unas pequeñas válvulas. Cuando uno contrae los músculos, la sangre sale hacia arriba, abre las válvulas y cuando la sangre se va a bajar, se cierran estos saquitos y la sangre no puede bajar. O sea, en las extremidades podemos decir que la sangre sube piso por piso por piso a medida que caminamos, movemos las piernas y todo esto. Por eso estar quieto, parado, sin mover las piernas, puede producir dolor. Y cuando uno va en avión en clase económica, en un vuelo muy de 6, 8 horas, puede haber aquí una trombosis, una flebotrombosis profunda, con un problema de trombosis, porque la sangre se coagula de tanto estar estancada y de no tener movimiento. Se aconseja flexionar los pies hacia arriba y hacia abajo, pararse cada hora, etcétera, porque además esta clase económica los asientos son muy incómodos y uno está ahí como acurruchadito, ¿cierto? O sea, aquí estamos viendo las diferencias entre las venas y las arterias. La arteria tiene más capa muscular y si es elástica, pues muchísima más capa de fibras elásticas. El endotelio, el subendotelio, las membranas elásticas. Aquí vemos una diferencia entre la capa muscular de las arterias, que es mucho más ancha que en las venas. Y las venas tienen una capa adventicia mucho más amplia que las arterias. No se nota acá, pero ya sabemos que es porque debe llevar más vasos vasorum para la nutrición de la vena. Aquí observamos en esta fotografía cómo se ven las válvulas, ¿cierto? Las válvulas son repliegues que salen de acá. Aquí vemos un arterio, una vénula postcapilar. Vemos componentes venosos, componentes arteriales. Nuevamente haciendo la analogía, vemos el endotelio, la capa media, la adventicia. Aquí vemos nosotros la túnica íntima con el endotelio, su endotelio y la lámina limitante interna, la capa muscular mucho más gruesa y la adventicia más delgada que en las venas. Hay una cosa muy importante que deben tener en cuenta y es que estos vasos sanguíneos, la vida de nosotros es la vida de los vasos sanguíneos y que como nosotros los cuidemos los vasos sanguíneos, vamos a evitar el endurecimiento temprano de las arterias porque tarde o temprano se van a endurecer. Y generalmente el ateroma o placas fibroadiposas que sobresalen en la luz es lo que debilita la pared del vaso. Aquí podemos ver cómo está la pared del vaso hacia rojo y el ateroma ha crecido, teniendo macrófagos o células escamosas de las cuales les hablaba el doctor Jaime. Y el endotelio ya se ha fluido más de un 60%.
Generalmente se relaciona con obesidad y sobre todo con obesidad con grasa abdominal. La grasa abdominal es la que más predispone a los infartos. El consumo de tabaco, el consumo de cigarrillo, el consumo de cualquier sustancia que tenga humo va a dañar los vasos sanguíneos también. Aquí por el índice de masa corporal, pues vemos cuál es el peso normal. Lo siguiente es el sobrepeso, la obesidad grave y la obesidad mórbida. En estos tres de acá, en la obesidad mórbida, el infarto agudo de miocardio, lo mismo que en la obesidad grave, puede presentar en cualquier momento. La vida sedentaria, ¿no? La alimentación y la dieta han demostrado también que gran cantidad de las grasas y más que todo la calidad de la comida y también el exceso de comida. Entonces, el exceso de comida está más contraindicado lo que son los almidones, los azúcares, la sal, etcétera. Esta deliciosa bandeja paisa, pues está irresistible, ¿cierto? Los elementos prefabricados, todo esto no es muy conveniente, azucaradas, con preservantes. No las aconsejo a nadie, sobre todo por el azúcar. El azúcar es muy mala. Bueno, entonces de esta manera, pues nosotros podemos concluir lo que teníamos preparado para dejarles, ya que la clase anterior tuvimos un percance que no se pudo grabar o se grabó con... Pero esta clase que he dado acá completa la idea y entonces, por favor, esto quedan las dos clases de cardio y histología para el examen. Bueno, entonces muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión. Cambio y fuera.